Yo no hablaba guaraní y no sabía qué hacer. Sabía que quería estudiar la situación aquí, pero realmente no tenía contactos. Y lo que pasa, al principio hice contacto con el archivo. Y allá en el archivo me dieron un escritorio. Bueno, también un chiste muy interesante. En aquel entonces, todos los papeles históricos del siglo colonial estaban en el archivo. Pero, no sé si fue UNESCO o alguno de ellos, vino y hizo una copia. Creo que era una copia sencilla como era bibliografía, algo anciano. Y lo que era un poco de chiste es que tú podías tocar el original, pero no la copia. Era muy interesante eso. Pero también trabajé un rato buscando mi lugar, mi camino con el servicio libre. Y en cuanto a eso tuve la oportunidad de ir a visitar los Guayaquil. Y fui a Cerro Morotí, que está cerca de San Juan Nepomuceno. Allí puse en contacto una historia trágica que ustedes conocen, tal vez más aquí. ¿Se me oye ahí? ¿Se puede oír? Como más alto. Cerca de San Joaquín. Ajá, sí, señor. Bueno, entonces yo hice un trabajito tomando genealogía, porque soy antropóloga. Y lo triste era que entre sus parientes que no podían nombrar, era 65 fueron muertos o esclavos. Ese era el trato de aquel entonces a los indios, ¿verdad? Bueno, no sé si existen todavía ese grupo, creo que ya no existen. Bueno, fui conociendo un poco la situación y tomé la decisión de trabajar, hacer un contraste entre un pueblo y la campaña. Y traté de buscar un lugar, fui a un lugar, y cuando hablé con el cura, y yo me fui de placa, ¿sabes?, al baño, y el cura, yo estaba haciendo preguntas como cuánta gente viaja a Asunción, y etcétera, preguntas sobre guaraní, etcétera. Y me fui al baño atrás, y estaba con un economista que trabajaba aquí en Asunción. Y el cura pregunta, ¿es comunista? ¿Es misionera? Ella coleccionó impuestos. No podía entender el trabajo de antropólogo. Es una cosa realmente extraña. Una persona no viniendo sola, mujer, en 60, ¿no? Qué cosa raro, extraño el trabajo de antropólogo. Y en aquel entonces, bueno, llevó poco de tiempo para conocer una comunidad. Y el primero que me ayudó fue un tal Darío Bueno, que aún vive en Luque. Y él, no sé por qué, entendió el trabajo que quería hacer. Es raro, entender, más aquí, ¿está bien? Es raro que una persona entiende el trabajo de un antropólogo, ¿verdad? Es raro. Bueno, él entendió y fue él que me presentó a Georgina Correa. Fue ella, y ella también, yo creo que solamente tenía primaria. Una señora muy bondadosa, muy inteligente y entendió mi trabajo. Y me dio un cuarto, tenía 3 cuartos y el uno era para mí.
Y no me daba comida porque no tenía ganas o qué sé yo. Pero yo tenía que buscar mi comida afuera, solamente el café de mañana tomaba con ella. Y justamente tenía abajo una estufa con carbón y ¿cómo se dice? Sí, palanca. ¿Cómo? Pantalla. Todavía hay una pantalla para hacer el café de mañana. Bueno, entonces yo trabajaba ahí, te voy a explicar mi trabajo, pero de noche trabajaba porque ellos no tenían electricidad. No sé si ya tienen, probablemente tienen. No tenían electricidad. Entonces de noche yo tengo mi linterna y una palangana blanca. Y la palangana blanca llena de agua. Y yo estaba escribiendo mis notas y después de una noche, 3, 4 horas, estaba lleno de bichos. Eso era la manera de recoger a los bichos para que no me molestaban.